¿Qué piensa Felipe Vergara? Ya estamos en conexión con Felipe Vergara. ¿Cómo está? Buenos días, Felipe, doctor en comunicación y director de los posgrados de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Andrés Bello. Ya conectado con nosotros, nuestro analista, ¿cierto?, de la casa. ¿Viste el debate, Felipe? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días también a toda la audiencia. Lo vi, largo debate, más de 3 horas, no Sí, es pues menor. estuvo largo. Interesante, entretenido, han ido de menos a más los debates, y creo que el punto de inflexión lo tuvo el de la H la semana pasada, y acá, claro, vinieron ya a mostrarse los dientes con todo, porque quedan días nomás para la primera vuelta, entonces había que marcar puntos de diferencia y generar afinidades con los electores, así que creo que fue un debate que logró su objetivo. Ahora, yo comentaba recién, por ejemplo, cómo Yanis Jara se trata de desmarcar de una u otra forma de Gabriel Boric. Se desmarca en el tema de decir que critica el actuar del gobierno de Boric, cierto, que también era su gobierno, era ministra ella en ese minuto, de cómo actúa justamente Boric en el caso Monsalve. Dice que ella no haría lo mismo en caso de saludar justamente a Milei de una manera distinta, como lo saludó directamente Boric. Y también hace como un desmarque completamente del gobierno de la continuidad, ¿cierto? Kast lo vimos que también se mantiene bastante sin cometer errores, trata de no entrar mucho en la polémica, se cuadra, pero mantiene esa especie de humor negro de José Antonio Kast cuando le responde a Jara, que no sé si le trae rédito, ¿cierto? Porque a diferencia de Kaiser es bastante sólido su respuesta. ¿Cómo tú ves esa? Porque yo creo que son los 3 candidatos que marcaron una diferencia dentro del comportamiento de los otros, digamos. Sí, creo que Jara logró navegar bien. No es fácil un debate en el que 3 o 4 de los otros candidatos están constantemente atacándola, ¿no? O atacando el gobierno del que ella fue parte. Y es entendible que ataquen, obviamente. Siempre es más, genera más rédito el pegar. Pero creo que logró salir en general airosa de los constantes ataques, y logró salir airosa desmarcándose, como tú bien dices. Exacto. Y con eso diciendo que en el fondo no es el gobierno de continuidad de Boric, sino que es un gobierno de ella. Y hizo unos guiños ahí bastante interesantes a la democracia cristiana, cuando le enrostran permanentemente que ella es comunista y que su gobierno va a ser comunista, y ella insiste en que esta es una alianza que recoge desde la democracia cristiana, que no es parte del gobierno, hasta el Partido Comunista del Frente Amplio. Y ese juego fue astuto. En el caso de Kast, a mí me pasa algo que puede ser problema mío, quizás, muy probablemente, pero yo siento, y Jara se lo dijo, que todas sus respuestas se evaden para llegar finalmente a hablar de seguridad y migraciones, como en cuanto a los fenicios. Lo que le preguntan, ve la manera de llegar a un tema. Un periodista, Iván Núñez, si no me equivoco, le dijo que no le estaba contestando la respuesta. Ahora, navega en eso, pero no sé cuánto tiempo puede aguantar uno sin contestar. Yo creo como que a José Antonio, yo creo que le sobró lección, ¿cierto? Si la elección hubiese terminado hace un mes, quizás él hubiese estado preciso, pero como que... Y eso, en caso de pasar a una segunda vuelta, le va a costar, porque va a ser un discurso bastante ya conocido. Y cuando, de hecho, quien se aprovecha de eso mucho es Belis Matei, cuando le dice, yo jamás me escondí detrás de un vidrio. Y ahí José Antonio se descuadra, no sabe contestar, digamos. Sí, encuentro que es un desafío para él en una eventual segunda vuelta, porque en debate es 1 a 1. Ahí ya tampoco se puede uno evadir de los programas de televisión a que invitan a los candidatos. Esta parte le va a generar complicaciones. No es bueno debatiendo, es bueno exponiendo, pero no debatiendo. Evelyn Matei estuvo en lo suyo. Se manejó bastante bien, creo que pudo haber aprovechado algunas oportunidades, pero siento que anduvo lo correcto. Sí me sorprendió un poco Kaiser al comienzo, lo sentí un poco descolocado. Después volvió a esta mesura que uno le conoce, como rol pasivo-agresivo, pero al comienzo
eran hartas preguntas que lo empezaron a abrumar. Sí, ahora el cambio que ha tenido Johannes Kaiser, yo, bueno, he tenido la suerte de entrevistarlo en 3 oportunidades, Johannes Kaiser, desde que la primera vez cuando estaba juntando las firmas todavía, era un Kaiser completamente distinto, más que pasivo-agresivo, agresivo-agresivo, ¿cierto? Posteriormente... Claro. Me acuerdo que justamente su equipo de comunicaciones, en la segunda entrevista, yo le hago el alcance y digo, oye, que me cambiaron al candidato, ya venía un distinto. Y escuchar hoy día a Kaiser es completamente distinto al personaje que teníamos hace 10 meses atrás. Es impresionante cómo esa calma, cómo ha ido logrando esa calma. Calma que, como tú muy bien dices, cuando parte el debate anoche, él como que alguien le vuelve a decir el gesto, vuelve a calmar. Yo creo que, ahora, ¿por qué pasa eso en Kaiser, crees tú? Y también en casa, José Antonio Kast también se sale de sus casillas bastante rápido. Sí, yo creo que son estilos y estilos conductuales que logran controlar a veces, pero cuando los escarbas un poco, se incomodan. Yo creo que a Kaiser ayer lo salvó Artés, porque Artés venía después con respuestas que apuntaban para cualquier lado, y eso desviaba la atención, pero un par de preguntas más y posiblemente habría caído en una provocación mayor. Ahora, el problema que pasa a veces, y quizás es lo que le sucedía a Kaiser en este caso, es que sus argumentos pueden ser interesantes, pero son titulares, y cuando empiezan a encargar un poco más, se ponía incómodo porque la bajada de ese titular no estaba. Y Claro. como uno se queda muchas veces con el titular, claro, genera simpatía, pero cuando empiezas a aterrizar, ya empieza a producirse un poco de incomodidad porque no tienes la respuesta adecuada. Bueno, ahora, los otros candidatos, bueno, yo creo que vi bastante disminuido y bastante desdibujado. Se ha ido desdibujando el fenómeno de Harold McNichol. Yo creo que después de esta acusación, de esta pelea que tuvo con Neme, cierto, con el periodista, yo creo que se desfiguró el concepto de Harold McNichol y bajó. Lamentablemente, Marco Enrique Minamis no logró prender con un discurso que le pega a todos, ¿cierto? A lo que se mueve, le pega a Marco, pero también que quizás con más sustento que en otras ocasiones. Quizás hoy día sí tiene una bajada Marco Enrique que en otras candidaturas no la tenía. Y Franco Parisi nos queda, ¿cierto? Que es, uno ve a Franco Parisi y me pasan 2 cosas. Y lo veo como un fenómeno en la calle, que aglutina una cantidad de gente importante. Acá en Viña del Mar tuvo el domingo, ha estado en Quillota, uno los ve por redes sociales, en Osorno, en Concepción, y aglutina mucha gente, pero parece que ese no se traspasa justamente a la votación. ¿Cómo ves el rol de estos 3 candidatos, no solamente en el debate, sino también en lo que queda de carrera de aquí al domingo? Sí, creo que Harold McNichol, lamentablemente esas 2 acciones se dibujaron, y creo que la explicación, pudiendo ser bastante mejor, no fue la adecuada, y eso obviamente lo está perjudicando. En el caso de Parisi, es hábil comunicacionalmente también. Sus respuestas son bien elaboradas. Se nota que es economista y que sabe del tema. Tira algunas pesadez, y tiene una pesadez a Matei por el título que me parece innecesaria, pero navega bastante bien, y tiene bastante manejo, y la economía al final del día es lo que más repercute. Y en el caso de Meo, yo siento que estuvo muy bien en el debate. Eso no va a cambiar mayormente las percepciones. Pero qué manera de manejar datos, no sé, habría que hacer un fact-check después para saber si son así o no, pero maneja datos con una Pero agilidad. había fact-check en el debate y parece que sus datos eran bastante precisos. Imagínate, claro, ¿no? Se nota que tiene experiencia, como le decían hace años atrás, de profesión candidato, ha logrado hacer de esto una maestría. Y pega bien, pega astuto. También ha estado mejor que en otros debates. Si eso repercute, la verdad es que lo veo difícil, más bien es entretenido verlo, pero no genera las confianzas necesarias, pareciera, para hacer una alternativa viable. Ahora, es todo un misterio lo que vaya a marcar Marco Enrique Minami este domingo,
porque depende, claro, lo que marque va a ser su trascendencia que pueda tener una segunda vuelta. Si logra marcar menos de 5 o 4 puntos que todas las encuestas anteriores a la veda le daban a Marco Enrique, la verdad que es totalmente insignificante para una segunda vuelta. Pero si llega a marcar, no sé, 8 o 10 puntos en esta primera vuelta, Marco Enrique se transforma en un protagonista y que podría ser un aliado impensado para Jara. Yo creo que ahí hay un ejemplo. Ahora, dentro de la figura de lo que va a pasar de aquí al término de campaña, ¿qué es lo que esperas tú, Felipe? Porque de Jara prácticamente ya tenemos claro, inclusive muchos hablan que podría llegar hasta un 35% Jara en una primera vuelta, lo que sería una sorpresa total y absoluta. También sería sorpresa que obtuviese menos de un 25%, pero en el caso de la derecha, el escenario parece más abierto que antes de la encuesta, de la veda de la encuesta. Sí, pareciera que está más abierto, se han acercado posiciones entre los candidatos. Si eso da para revertir lo que se veía antes de las encuestas, en que Kast era el segundo en esta primera vuelta, yo creo que no alcanza. Siento que Matei no ha logrado capitalizar, que Kaiser tiene un discurso atractivo, pero no sé cuánto se traduzca eso en votos, porque además para tener buenos votos también tienes que tener una buena parrilla parlamentaria, y ahí el Partido Libertario no la tiene. La tiene mejor Kast, sí la tiene mucho mejor Chile Vamos. Entonces los afiches van uno y otro. Habremos visto 4 millones de personas, vimos el debate, pero son 15 millones el padrón. Entonces el resto va a llegar a la urna muy probablemente con poca claridad, y recordando lo que pudo haber visto en redes sociales, en algún medio de comunicación, como Pura Noticia evidentemente, o en alguna paloma. Entonces ahí, y así se va a terminar decidiendo lo que es esta primera vuelta. Bueno, vamos a estar el domingo, vamos a estar también este día jueves en un cierre a través de puranoticia.cl. Te vamos a tener, por supuesto, Felipe, y también este domingo la transmisión que estamos preparando. Y ahí vamos a salir de dudas a eso. Yo creo que a las 7 de la tarde del domingo vamos a tener claro quiénes pasaron a segunda vuelta o no. Y yo tengo una colección de colas, ¿cierto? Tengo varias colas aquí para varios de diferentes tamaños, colas más chicas, colas más grandes, para todos los gustos para este domingo. Las va a ver en Valparaíso, va a ser bastante cuchillos largos y bastantes celebraciones también, novedosas posiblemente. Exactamente, los cuchillos largos, la noche los cuchillos largos. Me gustó para titular de editorial. Gracias, Felipe, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, comentando este debate. Me gustó eso de la noche de los cuchillos largos. Nosotros hacemos un alto comercial y seguimos en Pura Noticia Matinal.